de respuesta. Bajamos un poco más. Después les consultamos sobre sus lugares de trabajo. Tenemos casi un 40% que se dedica a la docencia en distintos niveles, un 20% que no se vincula a su actividad laboral, no se vincula directamente con la música, un 30% que son músicas independientes, y está separado, pero esto es lo mismo, agrupaciones sinfónicas, tenemos un 11% aproximadamente. Creo que ya están las placas. También les habíamos consultado en esa encuesta cuáles eran en sus ámbitos laborales, cuáles sentían que eran las herramientas que tenían a disposición y cuáles eran las herramientas que faltaban. Herramientas a disposición, muy pocas, ¿no? En cuanto al género, en cuanto a protocolos de situaciones que se puedan generar o lo que sea, en cuanto a falta de herramientas, la mayor cantidad de respuestas que se obtiene es que no hay capacitación. Por ejemplo, mucha gente no hizo la ley Micaela, que es una ley que es obligatoria para todas las personas que trabajan para el Estado, o sea, el Estado, la institución para la que trabajen, si es del Estado, tiene que proveerles obligatoriamente por ley la capacitación en ley Micaela, que es una capacitación de género que tiene, o sea, da perspectiva de género y les enseña cómo son los protocolos a seguir en caso de situaciones. Y otra cuestión muy curiosa que también surgió de una de las preguntas, que era si sentían o si conocían que hubiese personas, mujeres, ¿no?, o disidencias en cargos de, no vamos a decir de poder, pero sino en cargos de direcciones o en cargos importantes, siempre dentro de la música. Y pocos, hay gente que no conoce, hay gente que no sabe cómo se acceden a esos cargos, así que, bueno, situaciones que nos parecieron importantes. Ahora, lo que yo les quería decir era que lo que nos pareció interesante era retomar esa encuesta este año para ver qué resultados podíamos tener. Así que la estamos, o sea, en este momento está vigente. Después les vamos a pasar el link para que todas las compañeras y compañeros puedan completarla y así podamos empezar a tener más datos y podamos empezar a comparar respuestas, podamos ver qué falta, podamos ver desde la Secretaría de Género de la ASACS qué podemos armar desde charlas y demás para poder quizás paliar un poquito estos agujeritos que por ahí de capacitación y demás que parece que están faltando. Así que después les vamos a pasar en un link que también tiene todos los videos que vieron hoy a la mañana, están todos uno por uno, hay documentales sugeridos y demás por si quieren interiorizarse más en el tema. También está el formulario para que todas puedan completar y bueno, podamos ir sacando más info. Así que bueno, con eso ya estamos. Yo le dejo a Andrea. Bueno, felicitaciones por esta iniciativa. Hemos compartido proyectos de música y fue parte de la mesa de mujeres en Santa Fe a través de diferentes activismos. Nos logré que a través del Ministerio de Cultura tuviéramos un apoyo para encuentros provinciales de mujeres músicas. Y el primero que se hizo acá en la ciudad de Santa Fe, post pandemia, y entre medio de que se iba viendo la pandemia, mi sensación dentro de la posibilidad de armar un cronograma para ese encuentro era de mujeres músicas, ¿no? Yo sentía que como cantante, si bien no digo que no sufrí discriminación, o que no me ha costado, la cantante siempre ha tenido como un lugar un poco más permisivo desde el patriarcado, y no así las mujeres instrumentistas y sobre todo las instrumentistas de viento, ¿no? Las percusionistas. Entonces, enseguida, bueno, las directoras de orquestas y de banda, ni hablar. No existe eso. Bueno, en Santa Fe tuvimos la posibilidad de tener una directora mujer en la Sinfónica. Yo formo parte del coro, además de la banda municipal. Acá hay un compañero que forma parte de la banda presente,
en 40 años de existencia no hubo una mujer ni siquiera invitada como directora. Y ahora sí, por suerte, hay una mujer percusionista, Andrea García, que entró como percusionista a la banda. Y los roles, además de las mujeres en Los Vientos, siempre fueron también la flauta como uno de los instrumentos, la pianista y la flautista era como y el violín. roles, y el violín, más ligado a lo femenino, ¿no? Como que el saxo, la trompeta, la tuba, siempre fue ligado más. Y cuando hoy decían las chicas que no queremos hablar de feminismo, porque si no piensan que el feminismo, pero está como distorsionado el feminismo también, porque hay como una visión de un sector que es muy anacrónico, ¿no? Como en todos los movimientos, hay un sector más anacrónico, más extremista, pero si nos ponemos a hacer yo un poco, digo, ¿qué voy a hablar? Porque hay un montón de material dando vuelta de lo actual, entonces un poco hacer un revisionismo y entre todos, después pueden ir a fuentes que eso pueden ampliar al que le interese, es hacer una perspectiva histórica hasta donde estamos llegando ahora con todo lo que estuvieron hablando las chicas y las conclusiones que hoy nosotros estamos hablando y comentando, que nos llevan a estos activismos que tienen todo su fundamento en el movimiento feminista y sobre todo en la segunda ola de los años 70, ¿no? Donde empieza a haber a través del feminismo de la segunda ola de los años 70, empieza a irrumpir un movimiento de revisionismo histórico para toda la historia occidental, que también hace hincapié, ¿no es cierto?, en el mundo del arte, principalmente antes de la música, que viene a poner una lupa y una mirada crítica de por qué no estaban las mujeres en la historia, ¿no? En la historia del arte, en la historia de la música, y eso se lo debemos al movimiento feminista. A través de, primero, el movimiento crítico de las artes visuales, sale Linda Notlin saca un artículo que es pionero en esta mirada, que es ¿por qué no hubo grandes mujeres artistas moviéndose en el ámbito de los museos de Nueva York? Porque no había mujeres, no había obras expuestas por mujeres. Ahí aparece todo un gran movimiento en la historia del arte, un movimiento crítico, que nos llega a nosotros en la música más tardíamente, en los años 80. A ese movimiento se lo llamó historia contributiva o compensatoria. Esa historia que empieza a incluir biografías, antologías, se empiezan a editar partituras, aparecen cartas y todo lo demás, y sobre todo primero en el ámbito académico, ¿no? Y luego se suma también a la música popular, y empezamos a descubrir que había una Clara Schumann, que tuvo más éxito que su marido en ese momento, que sostuvo además, porque su marido se enferma, el hogar, además tocando el piano y componiendo y demás, Fanny Mendelssohn. Bueno, empieza a aparecer a través de toda esa revisión, a través de todo esto que les decía, la mujer en la historia occidental, en la historia de la ciencia, de la literatura, primeramente no, a través de la historia del arte y luego más tardíamente acá en la historia de la música. Este momento, el estudio de la música, que nos podemos acordar, porque todos somos, bueno, hay chicas más jovencitas, pero los que somos mayores de 40, había un sistema de estudio musical específicamente analítico y ligado a la música, al estudio de la partitura, ¿no? Porque era un movimiento, digamos, el sistema patriarcal que se sustenta en los sistemas, digamos, de educación, en todos los ámbitos estructurales de nuestra sociedad, desacopla el contexto social al estudio de la música. Por eso también en los grandes cánones de la historia de la música, ligado a la figura del genio, del hombre a lo masculino, tiene que ver también con lo que trajo aparejado la modernidad, de esa universalidad que nosotros creímos que era igualdad y que no fue tal, ¿no? Eso que nos trajo la idea de lo universal se refirió solamente al varón centroeuropeo, o sea, no tiene que ver no es culpa del varón, sino de todo un sistema y de un movimiento político ideológico que trae esa mirada de universalidad y que va permeando en los sistemas sociales, ¿no? Entre esos los estudios del arte y de la música, que tiene como patrón
digamos, ese eje de la música como trascendental, fuera de todo ámbito social, y que hace que a toda la historia de la música y todo el canon musical de los grandes compositores esté ligado a la figura masculina y no femenina, por toda esa perspectiva. Acá el señor dice que no. ¿No? ¿No? No estaba pensando. Ya digo, me parece que no. Por dentro está diciendo no. Si alguien tiene para cortar, podemos empezar en este de la discusión, ¿no? Bueno, no. Nada. Bueno, todo eso, toda esa historiografía que empieza en revisión y que viene a traer esas biografías y viene a traer esas presencias ausentes, ¿no? A través de la historia compensatoria, se va ampliando dentro de este sistema que todavía es del estudio de la música universal, del canon de los grandes compositores, ¿no? Donde no entran las composiciones de mujeres, no por culpa de que las mujeres no tuvieran talento, sino por ese sistema donde todo lo relacionado a lo femenino era devaluado porque no entraba con ese canon, el canon que era universal, que dependía de esa figura masculina de la historia de hombre blanco europeo, ¿no? Con esa mirada centroeuropea. Entonces, todo eso sigue en ebullición, y en los 90, voy a hacer así rápido porque tampoco es que soy especialista, es un poco de investigación y también de estudio, pero no soy especialista. Hay un montón de fuentes que si les interesa pueden ir a abordar. En los 90 aparece una nueva categoría en la música, de la mano de la sociología, de la antropología, que va a traer aparejada una nueva musicología, y dentro de esa nueva musicología, la musicología feminista, que va a traer ahí sí, hoy cuando hablamos de perspectiva de género, tiene que ver con los estudios de género y con los estudios feministas, que le dan una categoría importante al género porque le hace ver esto. Y una de que trae esta nueva estudio de la música a través de la sociología y la antropología es volver al entorno. O sea, la música estaba, y el arte, la historia, estaba desvinculado del entorno. O sea, de dónde se crea la música. La música no se crea de la nada, tiene un cuerpo, un sexo, tiene esa persona que crea y compone, tiene un entorno social y económico. Entonces, al unir la creación, digamos, y poner eje en la creación y no en la partitura, viene toda esta nueva mirada a la musicología, y aparece la musicología feminista que empieza a decir que la mujer no tiene lugar en la historia porque es mujer, porque está vinculada a un sexo y a un género que universalmente estuvo, digamos, en lo privado, destinado a lo privado, a lo doméstico, y el hombre, hasta ese momento, era el de la figura pública, ¿no? El encargado de estar en el ámbito público. Entonces, todo eso trae la categoría de género a los estudios de la música y del arte, y aparece toda esta nueva, este nuevo movimiento y esta nueva perspectiva. Y surgen un montón de estudios, y hubo grandes pioneras en estos estudios de musicología feminista, que fueron Susana McClary, que hizo el primer libro en el 91, que recién se traduce, mire, ahora se está permeando a nivel popular todo esto. Eran todos, si se fijan, todos de la Academia Anglosajona, viene de Estados Unidos, ¿no? Que hizo el primer libro de canon feminista. Después está María Citron, género y el canon musical, y más en el 98 aparece la música popular y sobre todo desde el rock y el indie de Estados Unidos con el libro de Mavis Payton. Ellas empiezan a hacer todos los análisis que hoy las chicas decían. ¿Por qué la mujer en la música no tuvo una carrera profesional exitosa? O las pocas que hubo fueron invisibilizadas por la carencia de tiempo para dedicarse, ¿no?, en forma continua a la actividad, por el cuidado de otras personas, las tareas domésticas, la ausencia de espacios propios para estudiar o trabajar,
que ya lo decía Virginia Woolf, ¿se acuerdan? Ahora es muy popular ese libro, de 1929, una habitación propia, ¿no? Entre las mujeres, las feministas, un libro que solemos tener ahí muy cerca. Bueno, la escasez de recursos económicos, que también es tanto para mujeres como para varones, pero a la mujer se le hacía mucho más cuesta abajo. Bueno, las dificultades de acceso al conocimiento, tanto académico como también en el ámbito de la transmisión oral, ¿no? También de poder llegar a las herramientas de conocimiento.